Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones. Seguimos platicando con la Academia de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Esta vez nos acompaña la maestra Leticia Cervantes Naranjo. Además, estaremos escuchando diferentes secciones del programa: Alternativas del Buen Vivir, Capoeira, Entre Cielo, Agua y Tierra, el semanario de la UIEM y Nudos para trenzar el tejido social. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Bueno, pues ya como platicábamos en otras emisiones, el trabajo colaborativo, el trabajo incluso que se hace desde las universidades interculturales con y hacia las comunidades, nos presenta un reto importante porque no solamente nos prevé un panorama, digamos, de extensión comunitaria, sino que nos exige considerarnos como parte también de esas comunidades, como personas que han pertenecido a esas mismas comunidades y que por ende también podemos ser sujetos que expresen las necesidades o algunas carencias incluso de estos espacios. De esta manera, el trabajo entonces con la vinculación con la comunidad se piensa desde aristas pues que apelan también a la condición afectiva, a la condición sensible, y desde esta magnitud nos orienta a pensar en otras necesidades también interdisciplinarias, transdisciplinarias, que pueden establecer vínculos importantes de acción con instituciones, con otras instancias también al interior de la propia universidad, pero que en todo caso hacen evidente la labor directa desde los estudiantes y también desde los profesores que establecen proyectos o que se interesan por atender algunas de las necesidades de estos espacios. Claro, y es que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones también, el trabajo de vinculación es una de las características centrales de las universidades interculturales, y en ese sentido, esta complicidad entre la comunidad y la universidad es algo que no se da de manera automática, sino que se va tejiendo conforme los propios académicos, los propios estudiantes, las propias personas de la comunidad van estableciendo intereses en común y también van dejando en claro cuáles son las posibilidades de acercar, de aproximar esos intereses. Pues vamos a escuchar a Adriana Rodríguez con Alternativas del Buen Vivir y regresamos para compartir con la maestra Leticia Cervantes estas experiencias de vinculación en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. En el camino hacia el buen vivir como alternativa se habla de muchos aspectos de la vida que hemos de transformar para volver a recuperar el sentido común y restaurar la vida plena en el planeta. Es bonito saber que lo podemos hacer, aunque es complejo cuando buscamos la forma de construir el buen vivir a gran escala, estado, país, región. Así que hoy te quiero proponer que pensemos en cómo podemos construir el buen vivir en nosotros, porque así, desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, es como se produce el verdadero cambio. Nosotros somos el cambio, tú, yo, nosotros, juntos, cada quien haciendo su parte en el espacio-tiempo que habitamos y habitándote en la totalidad que eres y somos. Si el cambio se hace desde dentro, la pregunta es, entonces, ¿cómo se hace el cambio desde dentro de nosotros? Pues bien, sencillo. Para empezar, sintiendo eso que hay dentro de ti, ese palpitar del corazón, esa respiración lenta que nos oxigena, calma, centra y nos permite sentir y pensar. Yendo a ese lugar en el que todo se detiene, mientras el mundo exterior se pausa. Entramos en el silencio de la mente para conectar con el hemisferio derecho de la intuición creativa,
del vacío que al ritmo de los latidos del corazón nos permiten darnos cuenta que somos parte de todo y de nada. Parece extraño hablar de llegar a la calma y al silencio, es casi una herejía apelar al silencio del pensamiento. Sin embargo, allí habita la capacidad creativa que nos puede llevar a los lugares que imaginamos, con la inspiración, respiración y corazón, para trazar los sueños que haremos realidad. Por ejemplo, el lugar que queremos habitar, un espacio limpio y armónico con la madre tierra. En la ciudad o en el campo podemos vivir en conexión con el agua, el viento, el fuego. Hay muchos nombres para esa construcción del hábitat armónico que los antiguos sentían y construían desde la intuición. En el silencio también podemos encontrar y escuchar a nuestro cuerpo tierra para resonar con los alimentos que nutren el físico y con todos los campos cuánticos que nos conforman como seres humanos. Un rico plato preparado con cariño nos da alegría, fuerza y nos puede llevar a las memorias de las abuelas, al olor del fuego de la hoguera o al humo de nuestro hogar, dándonos alimento al alma y al cuerpo, al corazón, al espíritu, como lo quieras llamar. Y además encontrar nuestro centro nos permite reconocernos como puentes entre el cielo y la tierra, con la posibilidad de definir el agua que bebemos, de decir qué calidad de agua queremos tomar, qué basura generamos y cómo nos relacionamos con los demás. Porque ahí, desde ese lugar de silencio, podemos discernir sobre nuestras relaciones, para fortalecerlas o para permitir que fluyan como el agua, ajustándonos a los ritmos de la vida en común unidad. Podemos estrechar la mano de nuestros seres amados, de la familia, de las amistades, mascotas, de compañeros de camino que a veces olvidamos abrazar, porque el implacable reloj o el ruido mental nos ocupa hasta sacarnos de la posibilidad de vivir la vida simple. La buena convivencia en cada acto, en cada gesto, desde la observación de todo lo que somos. Desde ese lugar, desde tu centro del corazón, desde el mío también, podemos construir el buen vivir. Así de simple, desde el centro que es el corazón y desde abajo que son los pies que nos llevan a donde queremos ir, en armonía con la potencia de la cabeza que cuando está libre del ruido mental es infinita en su capacidad creativa. Es el momento de liberarnos para aprender a caminar con todo lo que somos, con la fuerza que eres, que puedes, que puedo, que podemos, para volver a vivir la vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de regreso en Conexiones y como les habíamos platicado, hoy estamos conversando con la maestra Leticia Cervantes Naranjo, profesora de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán, en su sede de Urandén. Adelantábamos que el trabajo de vinculación con la comunidad es importante, no solamente desde una licenciatura en particular, sino me parece que como un eje transversal en todas las licenciaturas dentro de las universidades interculturales del país. Así que vamos a escuchar parte de las experiencias que la maestra Leticia ha tenido en relación con tales actividades de vinculación desde esta licenciatura en la que ella labora. Y bueno, pues a mí me corresponde atender a los chicos en el área disciplinar y en el área de vinculación. Y bueno, dentro de los procesos de vinculación, lo que tratamos de hacer es acercarnos a las comunidades, porque bueno, pues eminentemente las comunidades no tienen todavía como que un conocimiento real de que las universidades interculturales tienen este eje de vinculación. Porque bueno, pues son universidades también prácticamente nuevas a comparaciones de universidades viejas como la michoacana, que ya tiene muchos años de existir, y que esas universidades convencionales pues no tienen como que ese eje de vinculación. Entonces, al no tener un conocimiento de las comunidades que nosotros tenemos un eje de vinculación, nosotros nos tenemos que acercar a las comunidades. Entonces, la primera comunidad que nos acercamos cuando empezamos la licenciatura aquí en Pátzcuaro fue la comunidad de Huecorio, porque anteriormente nosotros teníamos clases en el edificio de rectoría
y el edificio de rectoría está en la comunidad de Huecorro, que es la comunidad vecina. Y entonces nos acercamos con las autoridades civiles y ejidales para comentarles qué era la licenciatura en Comunicación Intercultural y qué podíamos aportarle a la comunidad a partir de la licenciatura. Es decir, para que no nos fueran a decir, hagan un proyecto de infraestructura o un proyecto de saneamiento, cuando nuestro perfil no es ese. Entonces, al conocer las autoridades cuál era nuestro perfil, nos empezaron a contactar a personas importantes de la comunidad con cierto nivel de conocimiento cultural del pueblo, y finalmente entre ellos determinaron que podíamos hacer algo con la comunidad. Esa fue como la primera comunidad que tuvimos acercamiento, y nos solicitaron levantar la monografía de la comunidad a partir de la tradición oral, porque señalaban ellos que en los años 50 había llegado un jefe de tenencia y que vio cajas y cajas de papel y dijo, pues esto es basura, y las quemó afuera de la tenencia, y era pues toda la historia de la comunidad, ¿no? La historia que se resguardaba en la jefatura, porque hay historia que se resguarda en el archivo eclesiástico. Y entonces nosotros pues dijimos sí, apoyamos. Nos recomendaron a las personas mayores de más de 80 años, incluso la más abuelita tenía 102 años, que ya falleció en pandemia, y que recopilamos la monografía, ¿no? Desde la mirada de la comunidad para la comunidad. Entonces concluimos con ese trabajo. Yo lo que lamento, no de la comunidad, sino lamento de nuestras universidades interculturales, que de repente visualizan que nuestras publicaciones tienen que ser totalmente científicas, ¿no? Y que creo que no tenemos que ser como las universidades convencionales, ¿no? En materia de que te revisen pares, etc. Sino creo que también es muy importante que se abra un área de publicaciones de los procesos vinculatorios, ¿no? Que incluso pues los chicos son los que van construyendo y sistematizando ese proceso con las comunidades. Y lo lamento porque en ese entonces que empezamos a hacer la primera publicación desde los procesos de vinculación, pues el área académica, nosotros claramente le señalamos que era un trabajo que la universidad necesitaba, nosotros necesitábamos que la universidad publicara para entregárselo a la comunidad, ¿no? Como un referente de lo que ellos nos solicitaron, que era su referente histórico como pueblo desde la tradición oral. Y entonces, desde este pensamiento muy positivista, muy de científicos, mis compañeros mandan a revisión a pares, ¿no? A una doctora de historia que obviamente pues, nos regresó el trabajo, que porque eso no era ciencia, porque la tradición oral no se podía comprobar. Y entonces nosotros dijimos, es que no es un trabajo para mundos académicos, son para mundos comunitarios, ¿no? Y creo que eso les cuesta mucho trabajo, al menos en nuestra universidad intercultural, visualizarse que hay producción sí científica, pero también tienes que hacer producción para las comunidades, ¿no? Para ese tipo de lectores, para ese tipo de personas que lo requieren y que te lo están solicitando. Entonces creo que hace falta esa parte de las universidades interculturales. La segunda comunidad donde nos presentamos fue en Surumútaro, y ahí es muy interesante porque Surumútaro es una de las comunidades a nivel nacional importantes por el movimiento agrarista, con el reparto de tierras en la época pues, de Lázaro Cárdenas del Río. Entonces aquí ha habido pues, muchos personajes que fueron líderes a nivel nacional en el movimiento del reparto de tierras, y una de esas comunidades importantes fue Surumútaro, y se ha escrito mucho desde los ámbitos pues, de la historia, de la posrevolución o del movimiento agrarista mismo, pero visto desde ojos de fuera, ¿no?
Y entonces llegamos a la comunidad, platicamos con las autoridades civiles y ejidales y nos refirieron que era importante pues, visualizar la parte cultural. Y dentro de la parte cultural sale el asunto del movimiento agrarista, ¿no? Pero visto desde adentro, no desde ojos de afuera, ¿no? Desde adentro. Y va a ser muy interesante porque estamos sistematizando el trabajo con los chicos de séptimo y es un libro fotográfico testimonial. No nos queremos meter otra vez a que nos revise la historia, a que nos cuestionen la historia, decir, pues son los testimonios de allá adentro, ¿no? Son las fotografías que a ti, historiador, no te compartieron, ¿no? Si no nos las compartieron a nosotros, y son sus testimonios. Si tú quieres averiguar científicamente, pues ve a la comunidad, ¿no? Nosotros únicamente estamos recogiendo el sentir y el saber comunitario. Y nos decía en alguna ocasión un académico ahí en Pátzcuaro que este proceso de investigación acción participativa le parecía muy egoísta, ¿no? Porque ¿cómo escribía yo para la gente del pueblo? Pues es que a mí me interesa escribir para la gente del pueblo, ¿no? De la comunidad, no me interesan otras cosas. Si para ti eso es egoísmo, pues sí soy egoísta, ¿no? A mí me interesa escribir para la gente de la comunidad. Si la comunidad determina sacar esas publicaciones, entonces es coautoría. Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en coautoría con la comunidad de Surumútero. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. En el apartado de incidencia se propusieron acciones concretas para generar cambios tangibles en la gestión de los recursos naturales. Entre estas acciones se incluye reforestar con plantas nativas de la zona, la construcción de represas de gaviones para cuerpos de agua y la implementación de técnicas de captación de agua de lluvia. Esto con ayuda de la Secretaría del Campo y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Otra propuesta también fue la creación de baños secos y la recolección de agua pluvial. Estas acciones pues no solo abordan problemas ambientales inmediatos, sino que también promueven prácticas sostenibles que pueden ser mantenidas y adaptadas por la comunidad a largo plazo. El proceso de codiseño implementado en el taller realmente sí reflejó un impacto significativo en la capacidad de la comunidad para abordar y gestionar los recursos hídricos de una manera más integral y sustentable. La metodología del Design Thinking facilitó una comprensión profunda de las necesidades comunitarias y permitió desarrollar soluciones más adaptadas y efectivas para la comunidad. Uno de los principales desafíos encontrados durante el taller fue la priorización de las ideas viables y la coordinación de diversas opiniones dentro de la comunidad. La fase de ideación y prototipado destacó la necesidad de métodos más robustos de comunicación y mediación para asegurar que todas las voces sean escuchadas y consideradas. Para futuras implementaciones, recomendamos fortalecer la sesión de ideación incorporando a más miembros de la comunidad de diferentes ámbitos y capacitando a los participantes sobre la metodología y los beneficios del codiseño. Entre cielo, agua y tierra. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando con la maestra Leticia Cervantes Naranjo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, de la licenciatura en Comunicación Intercultural, y ya dialogábamos sobre algunas
condiciones particulares del trabajo de vinculación, vamos a seguir escuchando la experiencia que a lo largo de estos años ha desarrollado dentro de esta institución y de manera cercana con la comunidad de Urandén. La primera comunidad que ha solicitado el acercamiento a la universidad en estos procesos de vinculación comunitaria ha sido Urandén, pero lo ha solicitado porque ya tengo yo más de 30 años conociendo a la comunidad de Urandén. Yo no soy de la cuenca del lago, yo soy de la sierra. Pero muchos años yo dirigí una radio cultural indigenista, La Voz de los Purépechas de Cherán. Y entonces pues andábamos por todas las comunidades y entonces en Noche de Ánimas siempre se llevaban festivales culturales en la cuenca. Y yo particularmente visitaba para hacer estas transmisiones de los festivales culturales, visitaba Urandén y La Pacanta. Y entonces desde ese entonces pues ya conozco yo a la gente aquí en la comunidad. Cuando se entera la comunidad que yo estaba como docente en la Universidad Intercultural, se contactan conmigo para que se hiciera una investigación de la comunidad, ¿no? Y yo les dije, pues acérquense a rectoría y solicítenlo, ¿no? Entonces, en esa solicitud, pues la comunidad requiere una investigación específica de su comunidad y bueno, que piden que yo esté al frente de la investigación. Todavía estábamos en la CIPECUA, en el área de rectoría, tomando clases los de comunicación y los de ciencias políticas en otro edificio prestado. Y entonces cuando empecé a venir con mis estudiantes, pues no estaba aquí la universidad, empezábamos a venir a hacer trabajo comunitario y yo siempre comentaba de este edificio, porque este edificio estaba cerrado. Desde que fue inaugurado, este albergue, este es un albergue, fue creado por el CONADE, cuando uno de los canotistas mexicanos oriundo de esta isla ganó una medalla olímpica en una de, creo que, no sé en qué olimpiada fue, ¿no? Creo que fue la de Beijing o algo así. Y entonces generaron este inmueble como Escuela Nacional de Canotaje, pero nunca funcionó como escuela nacional. En realidad es un albergue, o sea, del tercer piso en adelante son habitaciones, que después seguramente se van a convertir en aulas, espero que pronto. Y entonces siempre pasábamos con mis estudiantes viendo aquí, ¿no?, el edificio y decíamos, ¿por qué no es mejor que sea de la Universidad Intercultural? ¿Y por qué no mejor? Y uno cuando dice que uno propones, ¿no?, de manera positiva, luego se te cumplen las cosas, ¿no? Y entonces pues yo empecé a comentarle a la comunidad, ¿y por qué mejor no está la Universidad Intercultural? ¿Y por qué no mejor está la Universidad Intercultural? Y fue una idea que mis estudiantes y una servidora se la dimos a rectoría, que ya estábamos haciendo trabajo aquí, que la comunidad estaba receptiva, ¿no? Y que que vinieran ellos a platicar con la comunidad. Pero este es un edificio federal, es de CONADE, ¿no? Y entonces, pues, se ponen en contacto con el área de CONADE a nivel estatal y se firma un convenio de comodato. Y entonces, ya vamos a cumplir un año que estamos aquí, ¿no?, haciendo uso de la infraestructura federal que estaba como elefante blanco, ¿no?, y que ahora ya le estamos dando vida. Tan así que pues ya vamos a formar el equipo de canotaje de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, ¿no?, con el apoyo de la misma comunidad y de los entrenadores de la misma comunidad. Entonces eso ha sido como que un resultado positivo de la vinculación comunitaria, porque no es solamente el sistematizar, el ayudar a proteger a las comunidades su conocimiento, sino que se pueden lograr más cosas con la suma, pues, de muchos actores, ¿no? Entonces, con la suma también de muchas academias, y es lo que impulsa la transdisciplinariedad, ¿no? Este diálogo entre disciplinas para atender algún problema en común.
Y entonces es bien interesante porque desde que se empezó a tener, desafortunadamente por la larga sequía que tuvo México, sí hubo un impacto fuerte en el lago de Pátzcuaro. De hecho, cuando nosotros empezamos a llegar aquí a Urandén, había un puente de madera porque el lago pues ya no tenía suficiente agua, estaba el canal como lodo, ¿no? Por eso el puente, pero llegó tanto la sequía que ya ni lodo, o sea, ya llegábamos aquí caminando, ¿no? Y entonces una de las pues riquezas que tiene la comunidad es que ellos, los abuelos, sabían dónde estaban los ojos de agua. Era como que esa riqueza se platicó mucho en asambleas ellos mismos, porque luego me invitan a las asambleas, de si era pertinente o no dar a conocer dónde estaban los ojos de agua, porque había huachicoleo del agua, ¿no? Se estaban robando el agua del lago, los aguacateros y las empresas de los berries, o sea, llegaban pipas y pipas a surtirse del agua. Entonces, cuando empieza a haber una denuncia pública por redes sociales, es cuando empieza el gobierno del estado a atender la situación, y hubo operativos policiales y del ejército y la marina muy fuertes, para proteger el huachicoleo del agua. Incluso mucha gente fue multada, fueron retiradas muchas bombas de agua, no solamente en esta cuenca, sino en la de Sirahuén. Entonces, cuando la comunidad vio que el Estado sí tenía un compromiso real en la defensa del lago de Pátzcuaro, dan a conocer ellos los manantiales, ¿no? Y entonces el gobierno del Estado empieza a firmar acuerdos con la comunidad para que este rescate del lago de Pátzcuaro llegara a buen término, o iniciara con el proceso del rescate. Y pues entra el gobierno del estado con apoyo financiero, y la comunidad con su conocimiento y con la mano de obra pues rescatan uno de los mantos importantes de Michoacán, que es el lago de Pátzcuaro, y entonces ya cruzamos ahora en lancha cuando antes cruzábamos a pie, ¿no? Y ahorita los manantiales es una belleza que pues se ha declarado como zona ecológica protegida, ¿no? Y bueno, la semana pasada nos visitó la secretaria de Educación en el estado con este proyecto que tiene la Federación de Ecoescuelas, para que pues la Universidad Intercultural pues se sume al proceso de seguir manteniendo la cuenca como una cuenca importante de la riqueza natural del estado de Michoacán. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La Universidad Intercultural del Estado de México se enorgullece en conmemorar la celebración del Fuego Nuevo, un símbolo de renovación, unidad y continuidad de nuestras raíces ancestrales. En este marco de tradición y significado, inauguramos con honor 3 monumentos representativos de nuestra identidad y cultura: el maguey, el maíz y el nopal, elementos esenciales de nuestra cosmovisión y sustentos de nuestros pueblos originarios. Este evento reafirma nuestro compromiso con el respeto y difusión de las culturas originarias, así como con la educación intercultural que valora y preserva nuestras raíces. Sigamos fortaleciendo nuestra identidad y caminando juntos hacia el futuro, con el fuego de nuestra historia siempre encendido. Los estudiantes de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la tercera y cuarta generación participaron en un increíble curso sobre el método etnográfico, impartido por la doctora Imelda Aguirre Mendoza, directora del Museo Regional Potosino. A lo largo del curso adquirieron valiosas herramientas para explorar las técnicas de investigación etnográfica, el análisis de datos y cómo contar historias que respeten las voces de las comunidades estudiadas. Se reconoce la importante participación del Dr. Carlos Alberto Leal Reyes en el taller titulado Vocaciones informativas libres de estereotipos de género,
como parte de las actividades organizadas por el Comité de Género del plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la UAMX, llevado a cabo el 19 de marzo. Este taller, que fomenta la reflexión sobre la igualdad de género en los medios y las profesiones, fue una excelente oportunidad para promover un enfoque libre de estereotipos y para fortalecer la formación integral de los estudiantes. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Balleres. El sábado pasado falleció el maestro Enrique Batis, fundador y director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Le he dedicado unas líneas a propósito de una experiencia que tuve al entrevistarlo. Desde mis primeros pasos en el mundo, mi padre me enseñó a amar la música de Beethoven y Mozart a través de aquellos discos de acetato que se hicieron legendarios en mi casa, de los que guardamos recuerdo de sus portadas, de quienes eran entonces los grandes directores de orquesta de mediados del siglo pasado, como Toscanini, Bernstein, Mantovani, Kleiber y Furtwängler, cuyas fotos aparecían en ellas. Mis hermanos y yo disfrutamos siempre de lo que pudo ser una imposición de la familia, pero eso me valió mucho para entrar en el mundo de la comunicación, por esa herencia de amor hacia la música. Así llegué a la radio y luego a la televisión. Los primeros programas que hice trataban de música clásica o boleros. Amo estos géneros y estando en el diseño de un programa sobre las actividades culturales del gobierno del Estado de México que se transmitía en la televisión pública, propuse que hiciéramos una entrevista a Enrique Batis, entonces director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la USEM. El equipo reaccionó incómodo y casi rechazando mi propuesta, pues ¿quién haría la entrevista? Todos respondieron negativamente porque conocíamos la fama que le corría a Batis por sus desplantes, estuviera quien estuviera y fuera donde fuera, excepto yo, que haría la entrevista con aquel director del que se decían muchas cosas negativas. Se le acusaba con epítetos que no quiero recordar y que en alguna ocasión había parado la ejecución para echar de la sala de conciertos Felipe Villanueva de Toluca a la esposa de un afamado artista plástico. Esto fue porque se encontraba comiendo palomitas en la tercera fila y hacía ruidos comiéndolas. En años recientes protagonizó escándalos por acusaciones de abuso de algunas integrantes de la orquesta. Era odiado por muchos y era odioso por muchas razones. En el medio periodístico había circulado la anécdota de que un periodista había sido avergonzado públicamente por Enrique cuando le devolvió la pregunta sobre si conocía la música de Beethoven y el joven evidenció su ignorancia. Hasta allí llegó la entrevista, de manera que nadie quería enfrentar semejante personaje cercano a un energúmeno, pero aunque sabía de sus desplantes, yo sí me planteé la oportunidad de conversar con él, con el cual nunca habría podido acercarme después de los conciertos de los viernes, a los cuales asistí en muchas ocasiones. Comencé por construir la oportunidad cuando me proporcionaron el teléfono de la oficina de la Sinfónica y llamé para solicitar una entrevista con el maestro Batis. Su secretaria me pidió que le enviara un cuestionario de las preguntas que serían parte de la entrevista y así lo hice. Con todo lo que yo conocía y amaba la música clásica, le remití las preguntas en aquel aparato que era el fax. Unos días después recibí una llamada
y al contestar fue grande mi sorpresa al escuchar al otro lado del auricular la voz de Enrique Batis que preguntaba por su servidora. No daba crédito a que él personalmente me llamara y lo que me dijo fue aún más sorprendente. Me gustaron mucho sus preguntas. ¿Cuándo viene a hacerme la entrevista? El cuestionario giraba sobre su vida y su relación con la música desde niño, sobre sus compositores favoritos y un poco sobre su vida personal y cotidiana. Inmediatamente aceptó que fuéramos con nuestro equipo de grabación a la sala Felipe Villanueva, donde haríamos la entrevista después del ensayo de la orquesta. Lo encontré en su territorio de excelente humor y amable en todo momento. Nos acomodamos en el centro donde se situaba el podio del director y después de recorrer su vida por el amor a la música desde niño, experiencia con la que se comparaba con Mozart, pues había dado su primera presentación a los 5 años, Enrique Batis cargaba consigo un talento tan enorme como su ego. Esa personalidad era parte de sus claroscuros, una sensibilidad con la que se estrellaban todos y al mismo tiempo una pasión insoportable como le sucedía a todos los que topaban con él en la vida y especialmente las mujeres. A grandes dones, grandes calamidades acompañan casi siempre estas contradicciones y ojalá se puedan recordar sus cualidades porque seguramente las tuvo, pues un talento florece con disciplina y por ello era odiado. Sus exigencias eran altísimas, por esto su orquesta estaba formada mayormente por extranjeros. Sin embargo, jamás me reclamó que yo había profanado su santuario, introduciendo a Amparo Ochoa, a Banda Elástica y al grupo de jazz Astillero en conciertos que atrajeron una audiencia que jamás había pisado la sala acústica de Toluca, que parecía patrimonio de Enrique Batis. Hoy que se ha ido, lo recuerdo con una experiencia que pocos tuvieron a su lado. En aquella entrevista que se prolongó por más de 2 horas, en las que reímos, habló de temas que parecían inabordables con él, de mujeres, del amor y de tequila, que de aquella grabación se editaron 2 programas memorables de televisión mexiquense. Lo recuerdo tal vez como nadie tenga memoria de Enrique Batis, un enamorado de la música clásica como pocos sobreviven hoy. Una celosa disciplina que tal vez le agrió el carácter, pero con quien se podía hablar de Beethoven y Mozart más allá de su obra, más allá de su vida. Así era su talento. Más allá de su vida está su obra. Cientos de grabaciones, presentaciones, galardones y una herencia presente como baluarte de la cultura musical de México. Descanse en paz el maestro Enrique Batis. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Valleres. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones. Emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos platicando con la maestra Leticia Cervantes Naranjo acerca del trabajo de vinculación comunitaria en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en su sede de Urandén. Y como ya hemos podido prestar atención, este trabajo pues implica también algunos retos, muchos de ellos que son posibles de solventar, muchos otros que seguramente han tenido más tiempo, más dificultades y que por tales razones no ha sido tan sencilla su atención. Sin embargo,
Hay que hacer notar también que dentro del trabajo pues arduo de los profesores, de los estudiantes y de las personas involucradas en estos quehaceres, existe el componente de la voluntad y de la atención o del interés acerca de los propios espacios para el bienestar, para el buen vivir de esas comunidades. En este sentido, vamos a prestar atención acerca de algunas conclusiones importantes en relación con el trabajo de vinculación que se genera desde la Universidad Intercultural. Pues ahí sí se notó que en nuestras universidades interculturales a veces las academias andamos cada quien por nuestro lado, ¿no? O sea, desarrollo sustentable por un lado, lengua y cultura por otro, ¿no? O sea, somos disciplinas en una escuela intercultural, ¿no? Y entonces en esa reunión que se tuvo con la secretaria, y yo decía, es eso, es que necesitamos también, aparte de ser universidades interculturales, ser transdisciplinares, que nosotros al interior de nuestras universidades ejerzamos la transdisciplina, ¿no? Con proyectos o problemas comunes. Y entonces ahí, bueno, se determinó que vamos a pilotear los procesos de las ecoescuelas en Urandén, en Surumútaro y en Iguazio, 3 comunidades donde vamos a entrar varias disciplinas, ¿no? Obviamente encaminadas por el gobierno del estado, pero digo, pues quien te encamina está bien si es para cuestiones positivas, y entonces pues seguramente pues nos vamos a tener que reunir varias academias para empezar a trabajar estos pilotajes en Urandén, en Surumútaro y en Iguazio. Todavía no sabemos bien a bien qué procesos vamos a hacer, pero seguramente pues nos convocará el rector, porque ya es un compromiso que se estableció con el gobierno del estado para iniciar con estos proyectos de restauración y conservación del lago de Pátzcuaro y de sus entornos, ¿no? Y sus entornos no solamente el agua, ¿no? Sino también es la tierra, es la parte biocultural, ¿no? Es la parte de la difusión también, de la concientización que deben tener los ribereños en torno al cuidado del agua, de sus cuencas, pero también de las ciudades y de los municipios que están alrededor de la cuenca, y ese es otro proceso de vinculación comunitaria que tiene que comandar pues, la estructura de la universidad con los gobiernos locales y estatales. Y creo que eso es importante y nos da pie a decir, es que no solamente la vinculación tiene que ser los estudiantes y los maestros, sino la propia universidad, ¿no? Con los gobiernos estatales tienen que impulsar los procesos de vinculación. Y entonces nos decía la secretaria, es que también es importante que se sumen otras instituciones, ¿no? A los procesos de vinculación, y entonces la secretaria va a vincular con nosotros al Instituto Tecnológico de Pátzcuaro, ¿no? Porque entonces dice la secretaria, es que también las instituciones andan cada quien por su lado, ¿no? Entonces se tiene que unificar para un proyecto en común, ¿no? Y entonces, bueno, pues se supone que este proyecto es la universidad con algunas academias más el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro. Entonces yo digo, sí la vinculación con los estudiantes, pero también la vinculación con la propia institución, con otras instituciones, ¿no? Y que sumen a los estudiantes y a las academias, porque si nada más nos dejan el eje de vinculación a los procesos formativos, que así está bien para que los chicos aprendan, ¿no? Pero para que tenga un impulso a nivel institucional y que tenga un impacto en la política pública, pues tiene que ser desde la propia institución. Sí, entonces creo que pues las universidades interculturales tienen mucho que ofrecer, pero también tienen mucho que aprender en sus procesos organizativos internos, ¿no? Creo que las comunidades nos ponen el ejemplo, pero la universidad intercultural a veces se ciega a esos ejemplos, ¿no? De cómo se organizan las comunidades para poder
estar en resistencia constante, de cuidar los recursos naturales, de cuidar la cuestión biocultural, y de repente la universidad como institución sigue pensando muy occidental, sigue en estos esquemas muy aprendidos, y que también se les complica como que transformar esos esquemas administrativos que digo, bueno, son importantes, pero tampoco deben de ahogar a todos los procesos organizativos al interior de la universidad. Si las comunidades están diciendo, oye, yo tengo aquí viviendo todos los años que tiene mi comunidad y hemos resistido, ¿por qué vienes tú con estos procesos organizativos tan verticales? Creo que la interculturalidad tiene que ser un proceso horizontal, ¿no? Que vaya permeando muchas actividades al interior de la comunidad universitaria, que no solamente es la capacidad científica que tengas, ¿no? Sino también la capacidad de sistematizar los saberes y que digas, estos saberes también son valiosos, porque la intercultural te permite, y nos han dicho, que ni un saber es más que otro. Entonces, ¿por qué metes en una bolsa a todos tus académicos a que tengan que hacer ciencia positivista, ¿no? Científica. También es valioso aquellos académicos o aquellos estudiantes que van a hacer sistematización desde sus propias comunidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la interculturalidad, y esta interculturalidad debe ser horizontal, como son las comunidades, ¿no? Y que cualquier discusión que afecte a estudiantes y académicos, cualquier rectoría tiene que tener asambleas universitarias, así como las comunidades, ¿no? Quiero llevar la universidad hasta este rumbo, pues la rectoría la universidad no es una sola persona, tu persona lo administras y gestionas, pero tienes que decidir en colectivo. Estando en una universidad intercultural, tienes que tomar decisiones en colectivo. Y las decisiones en colectivo son las asambleas. Necesariamente. Porque si no, estamos en una universidad convencional, con el título de intercultural, ¿no? Y creo que pues por ahí debe haber muchas transformaciones dentro de las universidades interculturales. Claro. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Para seguir con estos nudos para trenzar el tejido social en la comunidad de Tocaymita, entonces vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes para ir como conectando por qué esta población es relevante y es muy trascendente en la historia de Colombia. Recordamos que esta población entonces ha habitado estas zonas que están aquí en la margen izquierda de esta flecha, que están aquí en este sector, departamentos como el Chocó, el Valle, el departamento del Cauca y Nariño. Hay otra población indígena en la zona de ¿qué? De la zona, este territorio se conoce como el macizo colombiano, y allí entonces hay gran cantidad de población indígena. Y todos los lugares que ustedes ven con estrellas verdes son lugares donde se han presentado fuertes fenómenos de desplazamiento forzado, en todo el sentido de la palabra, teniendo en cuenta lo que en otros instantes se les planteaba. Así que para esta comunidad es muy importante resignificar los saberes bioculturales de ellos, entendiéndose como esos saberes que ellos han construido y que han traído y que cargan también en su transitar, donde tienen una conexión directa con el territorio, pero también con todos estos elementos ancestrales, con todas estas actividades agrícolas, el papel que juega el río. El río para ellos es como la sangre que corre por sus venas. El río es la relación directa que tienen ellos con el mundo, porque es el que les permitía cruzar. Por eso acá se dibuja tanto el río Cauca como el río Magdalena, que son muy importantes en la historia del país. Entonces el Chocó es un nicho de gran cantidad de tradición ancestral en todas las dimensiones, y para ellos también pues suma que es uno de los lugares más biodiversos que existen en Colombia y también en el mundo.
Allí, aparte de ser una zona selvática con unos árboles que son originarios y además que explotan mucha madera para construir barcos en algunos sectores, entonces aquí ellos tienen unos elementos importantes y es la producción de manglar por la conexión que tienen con el mar. Bueno, a continuación, entonces, comentarles a ustedes también que hay unas prácticas gastroeconómicas en este contexto. Hay unas bebidas que se reconocen en el territorio nacional y que son bebidas hechas en alambiques, con plantas y que forma parte de los saberes que ellos poseen. Hay unas tradiciones culturales alrededor del fogón y esto, pues, lógicamente teje otros elementos que ellos tienen muy importantes, los cantos que se dan allí en la selva para disfrutar todo lo que ellos viven. Ellos a través del canto, ellos le cantan al nacimiento, pero también cantan a la muerte porque es un tránsito. Ellos cantan a las mujeres, bailan a la fecundidad. Ellos son como poseedores del don de la palabra, pero la palabra desde el ritual para la crianza, pero también la palabra ¿desde dónde? Desde la posibilidad de generar una conexión con sus otras generaciones. Allí hay unos insumos musicales, se llaman las cantadoras, son las cantadoras de versos y saberes, y a través de estos cantos y de estos saberes, pues van contando sus historias y sus tradiciones. Innumerables mitos y leyendas se han tejido en el territorio alrededor de ser mujer, de ser niño, alrededor de la vida, la tierra, el río, el fogón, la gastronomía, pero también alrededor de la muerte. El río para ellos también es dolor, porque vieron muchos cuerpos en la época de la violencia que transitaban estos lugares. Otros elementos importantes que ellos tienen es la producción de ciertos insumos y que alrededor de eso pues ya están reconocidos internacionalmente en la culinaria del Colombia y tiene que ver con el coco, el pescado, el cacao y han construido cooperativas para poderlo explotar y para poderlo sacar. Se encuentra allí también canela, especies por toda la dinámica del territorio. Hay algo que llama la atención y son los cantos de boga. Los cantos de boga se producen cuando ellos van a pescar y hay unas especialmente que es el uso del manglar donde lo hacen directamente las mujeres y recolectar las plantas medicinales también los hacen las mujeres. Entonces son unos cantos a la vida, a la esperanza, a la salud y a las plantas. Así que entre música, canto y marimba, ellos van demostrando todos estos saberes ancestrales y también los van pasando de generación en generación. Aquí algunas imágenes que perfectamente permiten como conocer cómo es la vida cotidiana. Aquí en el cultivo del mangle, acá, por ejemplo, la cría de la pingua, que es un molusco, muy apetecido en restaurantes del interior, y acá la conexión de las mujeres con el río. Estos dibujos fueron elaborados a partir de los relatos de estas mujeres sobre su vida ahí en la región del Chocó. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Capoeira. Con Tanis Huerta. Hoy en día existen diferentes estilos de capoeira. Está la capoeira angola, está la capoeira regional y está la capoeira contemporánea. La capoeira angola, que es la más antigua, nosotros también la conocemos como la capoeira madre, porque es también de donde salen todos los demás estilos de capoeira. Y también la capoeira angola conserva todavía muchos de los cantos, los rituales que llegaron a América con los africanos que fueron esclavizados. La capoeira angola también se enfoca más en el tejido comunitario, en crecer como comunidad de capoeiristas, no tanto en la competencia o en la defensa personal. Los movimientos y los golpes de capoeira angola también son igual de peligrosos como cualquier otro estilo también de capoeira.
Y pues bueno, uno de los representantes de toda esa tradición es Mestre Pastiña, que él fue quien heredó de los antiguos mestres, muchos de ellos africanos, pues este estilo, esta forma de capoeira, que es la capoeira Angola. Después está la capoeira regional, que está aquí creada por Mestre Bimba, que bueno, también aquí él ya hace una mezcla con otras artes marciales occidentales. También se distingue más pues por la cuestión de la competencia, más de impacto, más de golpe, ¿no? Más rápido, también hacen muchas acrobacias. Y también bueno, uno lo puede distinguir con su forma de vestir. En la capoeira Angola, por ejemplo, pues uno que practica este estilo de capoeira, pues normalmente está vestido con zapatos, pantalón, la camisa si bien fajada, ¿no? Muchas veces también traen un gorro, porque se juega mucho en el piso. En el caso de la capoeira regional, ellos utilizan, también se puede distinguir porque ellos utilizan un pantalón que se llama abadá, utilizan cuerdas que van atadas a su cintura, cuerdas de colores donde se distingue si tienen alguna graduación o no. También ellos utilizan muchas acrobacias, en algunos casos también es más de impacto, más de competencia, más de golpe. Y bueno, la capoeira contemporánea trata de mezclar esos dos estilos, utilizando también pues acrobacias, muchos practican movimientos de capoeira regional y también movimientos de capoeira Angola, ¿no? Entonces ellos tratan de hacer una mixtura y también enfocarse pues en una cuestión más cultural, ¿no? Entonces esos son los estilos que prácticamente se conocen. Y me imagino que ha de haber más, pero así los más visibles son esos tres estilos. Capoeira con Tanis Huerta. Pues agradecemos mucho su compañía durante esta transmisión, agradecemos que nos hayan acompañado atentamente con la experiencia del trabajo de vinculación dentro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y como se ha reiterado a lo largo de la entrevista, de la charla con la maestra Leticia Cervantes, pues es importante resaltar que este trabajo característico de las universidades interculturales es un ejercicio no solamente retórico respecto de la pertenencia de la universidad a la comunidad que la alberga, sino fundamentalmente un ejercicio de reconocimiento por parte de toda la comunidad universitaria sobre el espacio en donde cotidianamente ha vivido, en donde cotidianamente ha adquirido aquellos conocimientos que una vez ingresando a la planta académica, a la vida universitaria, pueden fortalecer y pueden suponer una base fundamental para sostener el ejercicio del reconocimiento de lo propio, pero un reconocimiento en el que está implicada la experiencia vivencial, la experiencia corporal, porque en la medida en que somos partícipes de los procesos comunitarios, de los espacios en donde vivimos, pues nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de reconocimiento, pues va incrementándose, va haciéndose cada vez más íntima y va también permitiendo a quienes nos descubrimos dentro de esas dinámicas comunitarias una constitución de una identidad mucho más sólida y la manera también de vincular a aquella universidad que se suponía lejana del saber propio con precisamente estos conocimientos que se pensaban exclusivamente empíricos o que se pensaban innecesarios, pero para la constitución de la vida moderna o de la vida en las ciudades o de la vida incluso, por qué no decirlo, académica o del conocimiento científico. Sí, Edwin, esto que comentas es muy importante porque también nos orienta a ver una dinámica de reestructuración, no solamente en aspectos institucionalizados de las universidades, sino también en el quehacer diario. El pensar en las dinámicas de aprendizaje fuera del aula es una necesidad cada vez más constante, porque esto nos anima a darnos cuenta de las necesidades latentes que existen, ¿no? Las necesidades
que están de viva voz también de los habitantes. De ahí que las asambleas, por ejemplo, en este tipo de quehaceres, sean una forma bastante interesante y también provocadora para trazar los objetivos comunes de proyectos, de planes, de programas, pues de una infinidad de labores conjuntas. Entonces, de ahí que las labores de las universidades, no solamente interculturales, sino públicas, también podrían orientarse en ese sentido al quehacer de mano a mano, de codo a codo, con las comunidades y los sujetos que habitan en ellas. Pues agradecemos mucho la atención prestada a este programa y esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias al equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Nos escuchamos en la siguiente emisión y será importante recordar que la comunidad se hace participando, que la comunidad se hace viviendo. Así que viva en su comunidad, viva con su comunidad. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.